Agua en Marte. El doctor Alfred McEwen es un geólogo planetario, extraplanetario, a cargo de las imágenes de Marte que estamos viendo en el experimento de altísima resolución de la Universidad de Tucson en Arizona. Este es el hombre que ayer presentó el anuncio en la rueda de prensa. Él es autor del artículo que sostiene la existencia de agua en Marte, que está publicando la revista de geociencia Nature. Es un verdadero honor saludar a este profesor, porque fue el que ayer le contó al mundo la noticia. Dr. McEwen, good morning. Good afternoon. Buenas tardes. Where are you right now? I'm in Nantes, in France, actually, so probably same time zone as you. Maybe not. Él está, sí, está en Francia, claro. Ayer lo vimos en la televisión, estaba en Nantes, en Francia. Doctor, ¿de dónde sale el agua de Marte? Doctor, where is coming from this water in Mars? That is still a great mystery. We have detected water. We see dark streaks where water is seeping down the slope, and the new result is a spectroscopic identification that it is water, in fact, that we are seeing, or we saw hydrated salts, which are the result of the water. But where the water comes from is still a mystery, because Mars is so dry and it does not rain or snow there. Él dice que es un misterio porque el planeta Marte es muy seco, como lo hemos conocido. Nunca llueve ni cae nieve allí. Lo que hicieron fue una identificación petroscópica de que había presencia de agua, de unas manchas oscuras, y también vieron o detectaron la presencia de sales de hidrato, que es una consecuencia de que haya agua. Pero realmente es el gran misterio: ¿por qué hay agua en Marte? Dentro de los anuncios que hicieron ayer, decían que esta agua es salada. Eso podría indicar que el agua no es apta para que exista rastros de vida en Marte. When you were talking about the water yesterday, you were saying that it's very salty, that salt is a very important composition. Do you think that may lead to not have life possibilities in that type of water? So we detected the salt directly, but even fairly fresh water, when it evaporates, can leave a residue of salt. So we're not sure how salty the water is when it's flowing. It may be that it's very salty, and we do see this activity at times when it's very cold. So it has to be salty. That depresses the freezing point so that it can stay water. And indeed, if it is extremely salty, then life as we know it from Earth cannot live in that water. But we really don't know how salty it is. Plus, if there is life on Mars, it may be able to tolerate more salt than life on Earth. If that's the only water it has, then it might learn to live with it. Pues él lo que dice es que detectaron sí la presencia de sal, pero inclusive el agua fresca evaporada puede dejar un residuo así. Entonces no saben a ciencia cierta ni con certeza si hay una cantidad muy elevada de sal cuando fluye el agua. Cree que por el clima, por el frío, debe ser muy salada. Pero dice que si hay vida en Marte, puede ser que los que vivan en Marte toleren más cantidades de sal que los que vivimos en la Tierra. Yo quiero preguntarle al doctor McEwen, primero decirle que felicitaciones por la paciencia que ha tomado llegar a esta conclusión. Sin embargo, a pesar de todo, de toda la emoción que hay, parece que no podremos ir directamente a tocar esa agua por el peligro de que haya infección intraplanetaria, que nosotros llevemos
microbios que infecten Marte. La pregunta es cómo vamos a hacer entonces para descubrir los microbios marcianos. Dr. McEwen, first of all, receive my admiration for your work and especially for your patience. It has taken years to get to this conclusion. However, despite all the excitement, we won't be able to get there to touch that water due to the danger of planetary cross-infection. How are then we going to confirm the existence of those Martian bugs? Right, so that is definitely a difficult problem, but what has to happen is that, engineers plan a mission knowing that this is the challenge and designing the mission in such a way that all of the parts that touch the water have been sterilized so that we cannot contaminate it. And this can be done, but it requires careful planning to do so. So we cannot simply send a rover that's already on Mars to directly touch such a site if they could even get to it. The mission has to be specially designed to be able to do this. Es un problema, reconoce él, pero lo que debe pasar es que un grupo de ingenieros planee una misión hacia Marte sabiendo que este es el reto y la diseñen de manera que todo lo que toque el agua esté esterilizado. Esto puede hacerse, es posible, pero requiere de una planificación minuciosa para no enviar una nave directamente que pueda hacer que corra peligro lo que está en Marte. Me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ¿de cuánta agua estamos hablando en un tamaño que pueda entender cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento? Y si ese agua es capaz de albergar la vida extraterrestre con la que muchos han soñado tantos años. Doctor, we would like to know if you could quantify how much water do you estimate that there is in Mars in a number that maybe our listeners can understand, and is that water let's say if there could be life in that water, if it sustains life? Okay, so we made one estimate of the minimum amount of water necessary to explain just the aerial darkening that we see from orbit, and the fact that it's flowing. It needs to be at least about 10 millimeters deep to flow through the soil, and from that we came up with 10 to the 5th cubic meters, or 100,000 cubic meters. So visualize 1 cubic meter. We're talking about 100,000 of those as a minimum. Now that seems like a lot of water, but this is spread out over very wide areas. So it's really what we're talking about is the minimum is maybe 10% of the soil volume is water to a depth of just 10 millimeters. So that's what we need to explain the observation. It may be more water than that. It probably is in places, but we just don't have any way to measure it any better than that minimum value. As for whether life can exist in the water, again, we don't know. If there's more water, especially if it's deeper below the surface, then life is protected from the radiation environment. Earth is protected from the radiation of space by a thick atmosphere and also by Earth's magnetosphere. Mars does not have those protections, so being a meter or so below the surface would make it more conducive to life. Él dice que para que la cantidad de agua realmente pueda sostener vida humana o vida marciana, tiene que ser de 1 metro o más por debajo de la superficie. ¿Ellos qué hicieron? Evaluar con esta visión petroscópica las manchas negras que veían, las oscuridades que veían y que hacían parte de estas suertes de océanos de Marte. ¿Y qué cálculo hicieron? Que había aproximadamente 10 milímetros de profundidad en el agua que fluía y que como mínimo debe haber unos 100.000 metros cúbicos de extensión de agua. Es lo que pudieron ver hasta el momento, pero él cree que quizá puede haber mucho más y que para que la vida pueda existir tiene que ser 1 metro o más por debajo del nivel de la superficie.
Sí, es lo que saben y lo que han publicado hasta el momento, pero se tomaron 4 años para confirmar esta situación. Pero ¿cuándo fue exactamente que lo descubrieron? Yesterday, doctor, during the press conference, you said that it took 4 years to confirm this situation in Mars. But when did you and your team discover exactly all the things in Mars? Hello? Dr. McEwen, are you there? Cayó. Hello. Estamos retomando la comunicación con el Dr. McEwen para que nos siga hablando de la presencia de agua en Marte. Viaja a Walt Disney World Resort con Avianca y vive una historia que durará para siempre. Reserva tu plan con tiquetes, transporte, entradas a los parques y hoteles Resort Disney llamando al call center de Avianca, en puntos de venta o en tu agencia de viajes preferida. Avianca. Vigilado Superintendencia de Transporte. Del 5 al 7 de octubre, las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo participarán del Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano por Sismo. Bogotá tendrá más de 100 escenarios en los que los grupos de respuesta pondrán a prueba sus capacidades frente al manejo de desastres. En www.gestiondelriesgo.gov.co o www.iriger.gov.co podrá verificar si su localidad estará involucrada. Organizan Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, IRIGER. Hello, Mr. McEwen, are you there again with us? Yes, I'm here. I'm back. Okay, nice. Thank you. I was asking about yesterday during the press conference. You said that it took 4 years to confirm this situation in Mars. But when did you and the team exactly discover everything there? When was that? Okay, the discovery has been a process over many years. It was actually in 2010, closer to 5 years ago, that we first saw these curious features. But then we needed a year of additional observations to sort of understand where and when they were changing, the fact that they were temperature dependent and so forth. And we've continued to expand that. But the compositional data just reported, we first saw hints that this information was there about 8 or 9 months ago, but it took this long to study the data more carefully and to discuss it and debate it, and then to write a paper, submit it for publication, and the paper was just released for publication yesterday. Bueno, el descubrimiento ha sido un proceso de muchos años. En 2010 ellos ya detectaron la presencia de estas manchas curiosas desde afuera, pero necesitaron un año más de observación constante para poder monitorear cómo cambiaban o qué tipo de manchas eran. Luego entonces desarrollaron la data sobre la composición de lo que allí estaba, pero necesitaron de unos 8 a 9 meses, que fue la última etapa de su investigación, para finalmente cotejar todo lo que pasaba y publicar este ensayo en la revista Nature and Geoscience que se publicó ayer. Con este anuncio se ve más cerca el sueño o la promesa que tiene Elon Musk, el CEO de Tesla, que trabaja muy cerca de la NASA, de llevar una colonia humana a Marte en los próximos 80 años. Dr. McEwen, with this announcement, the dream that have Elon Musk, the CEO of Tesla, that works close to NASA, to send a human colony to Mars in the next 80 years, seems closer? The more we learn about Mars, the better prepared we are to send people there. And water is an absolutely critical resource to have on Mars, not just to drink, but to break it down to produce oxygen to breathe, to produce propellants to escape from Mars, to leave Mars again. So, although we know there's ice near the poles of Mars, the polar regions get very cold and dark in the winter, so that's not as
as good a place to go to send humans. We'd rather send humans to the equatorial region. So now we know that there is water in places near the equator of Mars, so we have a better idea of where they can go to find water. Bueno, mientras más aprendamos de Marte, dice él, más preparados podemos estar para saber si es posible ir allá en una misión o vivir ahí. Dice que el agua sin duda ha sido un encuentro clave para tener en cuenta, porque la presencia de agua significa no solamente que se puede tomar, sino que también se puede respirar, se puede salir del planeta de manera más sencilla. Él dice que aunque saben que hay hielo cercano a los polos, se pone muy oscuro y frío en el invierno, por lo que no es muy favorable para la vida, para la habitabilidad, pero que también han descubierto entonces que en la zona ecuatorial, con la presencia de agua, se convertiría en un área mucho más ideal para que haya presencia de seres humanos. Yo quisiera preguntarle al Dr. McEwen, ¿cuál es el siguiente foco de exploración para Marte? So, Dr. McEwen, what's next in Mars? What is the focus of the investigation now? Well, there are many Mars investigations. Orbiters around Mars will continue observing these features. There's 2 rovers operating on the surface now. There is another European orbiter called the Trace Gas Orbiter that will launch in March of 2016, and it will begin mapping Mars about a year later. But this orbiter is interesting because it's in a different orbit where it can observe Mars in the morning. And in the morning, water is more stable than in the afternoon, so we might get a better idea of where there's water from this orbiter. And then there are new rovers going to Mars from both Europe and from the United States, launching in about 2020. So lots of future Mars exploration to come. Well, Mr. McEwen, Dr. McEwen, thank you very much for your time and congratulations on your investigation. Okay, you're welcome. Finalmente, el doctor McEwen, que fue coautor de este estudio que demuestra agua en Marte, nos dice que van a seguir haciendo exploración, que de hecho asistirá a una misión desde Europa que entrará en una órbita diferente, lo cual va a ser muy interesante porque podrá monitorear el planeta de día, y de día el agua es más estable, así que se podrá observar qué pasa con ese fenómeno. Y en 2020 también habrá una serie de exploraciones americanas hacia el planeta, así que se seguirá estudiando y explorando.